Transferencia. Se puede leer en la obra freudiana que el desarrollo del concepto comienza ya desde los primeros escritos y va variando de forma en los distintos momentos históricos de consecución del método e implementación de la técnica, con las rectificaciones y las coincidencias propias de una ciencia. La transferencia es un fenómeno que se da en todo análisis, lo que lleva a plantear que es necesario para poder pensarlo en tanto un universal. Su naturaleza era extraña a la cura, pero a la vez ineludible. La pregunta por este fenómeno, que se incluía en la relación con sus pacientes, lo condujo finalmente a Freud a admitirlo como un elemento propio de la estructura del análisis, y por tanto consideró que no solo no era ajeno al proceso, a la mejoría o al recrudecimiento del síntoma, sino que era un lugar donde la cura iba a poder dirimirse. Pero llega aún más lejos. Su consistencia radica en el interior mismo del análisis. Actualmente podríamos decir que el éxito de los tratamientos depende del análisis de la transferencia, por lo tanto ocupa el lugar de soporte del tratamiento analítico y es uno de sus conceptos fundamentales. Desarrollo histórico de la transferencia. Para Freud, la transferencia comenzó siendo un hecho clínico observable en las prácticas con sus pacientes, y no estuvo exento de que este concepto adoptara rápidamente un fundamento propio. Sin embargo, van a pasar muchos años desde la primera vez que se toma contacto con la transferencia, léase el trabajo de Breuer con la paciente Ana O, hasta que instrumenta su especificidad en el tratamiento. Partiendo de la importancia que le ha dado el psicoanálisis al origen, nos aprontaremos a hacer un breve recorrido de la transferencia y rastrearla desde los primeros escritos. Estudios sobre la histeria 1893-95 sobre psicoterapia de la histeria. La transferencia es considerada en este texto una exterioridad casi molesta en la implementación del método psicoterapéutico. Podríamos decir que la primera noción de transferencia es interpretada como un hecho de naturaleza extraña que se interpone y obstaculiza el trabajo analítico, de lo que en ese momento era el andamiaje de la teoría, la lucha contra las resistencias. Es necesario tener en cuenta en este primer escrito que Freud lo hace en colaboración con el doctor Joseph Breuer, cuyo reconocimiento en aquella Viena de 1880-1890 era ser médico entre médicos. Breuer, quien Freud apodó durante muchos años como el padre del psicoanálisis, había llevado a Ana O, quien padecía de una psicosis histérica, a una cura completa de sus síntomas. Vale recordar que esta paciente es la que inaugura el método, que luego iba a ser perfeccionado en aquel famoso paseo por el jardín que ha quedado para siempre en los arbores de la historia por la expresión cura por la palabra o limpieza de chimenea. Es un término que ella misma acuñó para no ser interrumpida en lo que necesitaba contar y que le había hecho experimentar que hablando sentía un gran alivio. Breuer decide implementarlo como método, como parte de sus sesiones. Hablando de un triunfo del método con respecto al final del tratamiento, pero se dejaron traslucir algunas dudas en cuanto a que el éxito hubiese sido realmente completo. La paciente, una vez que concluyó con el relato del último de sus síntomas, con lo cual estos desaparecieron, empezó a expresarse nuevamente en alemán,
hasta ese momento lo hacía en inglés, y se encontró en ese momento desembarazada de los innumerables trastornos que la habían aquejado. Enseguida partió de viaje, pero transcurrió todavía un tiempo bastante largo hasta que ella pudo encontrar un equilibrio psíquico total. Biografías que se publicaron a comienzos de la década del siglo pasado pusieron de manifiesto que las conclusiones de Breuer habían adolecido de detalles, pues el final de este tratamiento había comprometido su vida privada y más precisamente el bienestar de su familia. Esto es lo que él no podía reconocer públicamente. Si tomamos esta referencia, es precisamente para ver hasta qué punto el sesgo transferencial afectaba desde los inicios las raíces más íntimas del terapeuta. Podríamos pensar que la intuición freudiana había podido leer de una manera diferente aquel final del tratamiento. Después de que Ana O habían desaparecido todos los síntomas que la quejaban y con lo cual se completó la cura, lo que quedó silenciado fue el embarazo histérico, con trabajo de parto incluido, cuyo hijo decía era del doctor Breuer. Freud iba a poner el acento en lo que consideraba la etiología misma de la histeria, a saber, la defensa de una representación sexual, punto de inflexión en la distancia que Freud y Breuer mantenían en los estudios sobre la histeria. No es de extrañar entonces que en los escritos de referencia nos encontremos nuevamente con el conflicto subyacente en cuanto al lugar que se otorgaba en la clínica al amor y la sexualidad. Freud retoma esta problemática nuevamente, como no podía ser de otra manera, con el ejemplo clínico de una paciente cuyo síntoma tenía su origen, recordemos que el acento estaba puesto en la etiología, en un deseo relegado a lo inconsciente. De que el hombre con quien compartía en ese momento un íntimo diálogo se aprovechara de ella osadamente, la abrazase y le diese un beso. Al concluir una sesión, se presenta esta misma ocurrencia con respecto a la persona de Freud. Se espanta al enfrentarse con esta idea, es decir, al transferir representaciones penosas en la persona del maestro, quedando incapacitada para el trabajo analítico. Pasa toda la noche insomne y al día siguiente, si bien concurre al consultorio a tomar una sesión como lo hacía habitualmente, la labor analítica se hacía inútil. Cuando por fin puede comunicar su ocurrencia, es posible acceder al deseo reprimido y a partir de esto se accede al recuerdo patógeno exigido por el enlace lógico. Concluye Freud que esta transferencia al médico se produce por un enlace falso o lo que podríamos llamar una falsa conexión. Aquello que había quedado enlazado a la representación reprimida se presentaba ahora reproducido en una representación con el analista. A este enlace falso en la persona del analista lo llamó por primera vez transferencia. Así el concepto aparece a la luz de la resistencia y como obstáculo a la libre asociación en la búsqueda de lo reprimido. La interpretación de los sueños es un artículo que escribe Freud en 1900. A partir de este texto, el concepto es pensado metapsicológicamente. Surge como un momento necesario en toda investigación que permite el acceso a nuevos campos y nuevos conocimientos a partir de la experiencia misma, que en nuestro caso es la clínica. Va a plantear
va a plantearla como una transferencia de valores, una transferencia de sentido al resto mismo del sueño, y ambos lo hacen de soporte al deseo inconsciente para su conexión y expresión. El sueño se apodera de lo que se llama restos diurnos para montarlos con un valor distinto, con una significación diferente al momento de su emergencia. Son entonces formas vaciadas de su sentido, muchas veces insignificante, que el deseo inconsciente inviste con un nuevo significado. A esto lo llama por primera vez transferencia de sentido y lo plantea como desplazamiento. El vencimiento del obstáculo se realiza siempre mediante desplazamiento y por la selección de representaciones bastante lejanas a las efectivamente dadas para poder traspasar la censura y para derivarlas de ellas, y provistas de toda su carga psíquica, que han adquirido una completa transferencia. Condensación. Al hablar de condensación onírica, hubimos de suponer que la elaboración del sueño llevaba a cabo una total transmutación de todos los valores psíquicos, despojando de su intensidad a unas representaciones para transferirlas a otras. Realización de deseos. Vemos pues que si los restos diurnos que participan en la formación del sueño toman algo del inconsciente, esto es, toman la fuerza impulsora del deseo reprimido, también ofrecen a su vez a lo inconsciente algo imprescindible, el objeto de transferencia. Freud en este texto definió distintos aspectos teóricos que superan la práctica psicoterapéutica. El concepto fue mucho más allá que el análisis mismo. Se adelantó de tal manera que podríamos decir que en él se encuentra condensado y desplazado lo que iba a tardar algunos años en definir y formalizar, ni más ni menos que la función de la transferencia. Es la utilización por el deseo de formas extranjeras a él, pero de las cuales se apodera, infiltra y dota de una nueva significación. Se trata aquí de los disfraces del deseo, que permaneciendo inconsciente se expresa apoderándose de las representaciones más anodinas. Se desplaza de lo reprimido hacia una representación que por su banalidad se hace aceptable a la conciencia. Este es un principio general. El deseo inconsciente se apodera de las formas errantes que no valen por sí mismas, que han sido despojadas de su significación y funcionan separadas de la significación primaria. Esta transferencia de significación a partir de la interpretación de los sueños se encuentra en los muchos singulares procesos de la vida anímica, que se expresan en lapsus, en chistes, en sueños, en síntomas, todas ellas como formaciones del inconsciente. Un año después de la interpretación de los sueños, comienza el análisis del caso Dora, y con él la transferencia empieza a ocupar un lugar central en el trabajo terapéutico. Aparecen nuevos lazos que se establecen en cuanto al síntoma y la transferencia. En apariencia, los síntomas cesan en su producción, lo cual no significa que la neurosis no siga trabajando en forma inconsciente. Sin embargo, es destacar que Freud
pone el acento en las transferencias, con las distintas personas, siendo el analista una más entre ellas. Comienza a integrarse el concepto de falso enlace, pero ahora bajo la luz de una significación inconsciente, completando la lectura planteada en los estudios sobre la histeria. Lo exterior y pasado, originario, se vuelve actual e interior. Se crean nuevas estructuras mentales a las que llaman reimpresiones, que tienen un lugar central en la cura y se podrán acceder a ellas como representantes, pues son las distintas máscaras en donde se esconde el material patógeno. Es la transferencia en estos momentos un fenómeno inevitable en el tratamiento que sigue actuando como resistencia y como tal, ahora va adquiriendo un funcionamiento y una complejidad propia de lo inconsciente. Aparentemente, la hace emerger como un fenómeno parasitario que perturba la continuación del progreso analítico y entorpece la relación terapéutica. Llega incluso a señalarla como la creación de una nueva patología en lugar de la antigua, ya que el deseo inconsciente es movilizado por la cura. Sin embargo, será contundente en la afirmación de que el tratamiento psicoanalítico no crea la transferencia, sino que ella está en la base de las relaciones humanas. Por lo tanto, se trata de un fenómeno general, universal y espontáneo que el psicoanálisis descubre y debe utilizar como el auxiliar más poderoso para completar con éxito la cura. Es esto lo que le da un carácter paradojal. Podríamos concluir que en el artículo la significación de la transferencia se lee en la clínica. Así, Dora transfiere al señor K. Por otro lado, Freud escucha que el señor K tiene características que él tiene, sin conocer en la descripción pormenorizada de los síntomas, muchos de ellos se ubicaban del lado de las identificaciones paternas. Freud imagina una serie psíquica en que las transferencias los ubican en lugares idénticos e interpreta la transferencia en Dora, diciendo: a usted le pasa lo mismo aquí conmigo que lo que le pasó con el señor K. Dora se va, abandona el tratamiento. Para Freud, todo abandono de tratamiento se plantea como un error. ¿Hubo error? ¿Cuál fue el error? Tiempo después se dará cuenta que en realidad su desliz fue ubicarse transferencialmente por sus propios prejuicios en un lugar en que pensaba que era el objeto de amor y de identificación de Dora. Eran él mismo, el señor K y el padre, cuando en realidad el objeto de Dora era amor por la señora K. Esta experiencia es la que lo hace replantear el valor de las transferencias en el tratamiento. Se ha perdido la época en que el psicoanálisis tenía como meta la supresión de los síntomas. La interrupción de este tratamiento lo interroga acerca de aquello que obstaculiza o promueve las asociaciones.
Si bien va a seguir pensando en la lógica propia del concepto, que incluso puede verse funcionar en toda su plenitud en el tratamiento del hombre de las ratas, completará de forma clara y transparente en 1912 aquello que respecta a su origen y su dinámica. Dinámica de la transferencia 1912. Comienza a partir de este artículo lo que se dio en llamar los escritos técnicos. Recordemos que dentro de los escritos técnicos está Consejos al médico, y es cuando habla de la diferencia entre método y técnica. El método tiene que ver con el trabajo con el inconsciente, con la asociación libre, y que para llegar a esto no es suficiente la conciencia. El arte del oficio tiene que ver con posibilitar muy de a poco la aparición de lo inconsciente o el trabajo con lo inconsciente. El saber sobre la técnica y sobre el método posibilita y facilita el análisis. En este texto, Dinámica de la Transferencia, define y amplía el concepto en toda su extensión, haciéndolo coincidir con el proceso que estructura la cura. Retoma la pregunta que quedaba pendiente en anteriores textos, aquella que tiene que ver con el origen, otorgándole así su significación precisa. La transferencia está determinada por la modalidad especial de la vida erótica, quedando esta ligada a las imagos, sean paternas o maternas, o toda aquella persona representativa en la vida infantil, según las cuales la persona habrá de construir series psíquicas o clichés, modelos o estereotipos que se repetirán incansablemente a lo largo de la vida. Se pueden ver y ampliar estos conceptos desde dos lugares diferentes, desde la teoría de la libido y desde las series complementarias. Sin embargo, habría que aclarar el término imago. El término imago es característico por una imagen que ha quedado fijada, teniendo en cuenta que el concepto de imagen es visual, porque se trata de leer la imagen. En tanto existe esa transferencia, una puesta en juego de esa imagen o escena primordial. Estos dos lugares diferenciados que plantea Freud, dijimos, uno es desde la teoría de la libido y otro desde las series complementarias. Desde la teoría de la libido plantea que estos clichés se repiten en la conducta en forma permanente. En toda ocasión en que las representaciones libidinosas no pueden ser satisfechas en la realidad, siendo desconocidos por el paciente. El sujeto va a investir libidinalmente la figura del analista y lo va a insertar en una de las series psíquicas. La regresión libidinal va a ir en busca de imagos parentales. En la neurosis hay una introversión y una regresión de la libido. Esto es lo que reanima esas imagos parentales. Y en la transferencia,
es sobreimpuesta al analista. La cura analítica debe redescubrir la libido, hacerla asequible a la conciencia y ponerla al servicio de la realidad. Pero toda vez que lo intenten, saltarán las fuerzas que han motivado la regresión en calidad de resistencias. El segundo lugar que habíamos planteado es desde las series complementarias. Todo sujeto posee una disposición innata por los influjos que recibe en su infancia y adquiere una especificidad determinada en su vida amorosa. Es decir, que adquiere así un cliché de la vida pulsional. Podríamos leer aquí directamente el concepto de pulsión. La transferencia es un llamado al analista. Cuando decimos un llamado, ocupa el lugar de una demanda. Y esta demanda está representada por el lugar histórico de los deseos del paciente, lo que podríamos señalar como cliché. En las series complementarias, la primera y la segunda serie corresponden a lo preedípico y edípico. Al nombrarlo infantil, no nos referimos a algo que realmente ocurrió. De hecho, todo recuerdo se sitúa como recuerdo encubridor, sino que es algo que ha quedado estigmatizado, que el sujeto necesita poner en juego y actualizar en la transferencia. Cuando se habla de imagos paterna o materna, no corresponden a realidades objetivas. A veces hay un padre que no coincide con la imago. Cuando se habla de imago, hablamos de un constructo, de una construcción, no lo imaginarizamos. Hay que darle el estatuto que le damos al inconsciente, porque es el único lugar que le corresponde, no el de la imaginarización, sino en esta puesta en particular que el sujeto trae consigo y en las transferencias que a partir de ello realiza. Un cliché representa un grabado de las experiencias infantiles determinadas por la vida erótica del sujeto, con todas las experiencias libidinales que tiene el sujeto y sobre todo las impresiones ligadas a prototipos o a imagos que son irrepresentables, es decir, sus fantasías primordiales. Ahora bien, habría que destacar que Freud distingue dos clases de fenómenos en la vida amorosa. Aquellos que han alcanzado un desarrollo psíquico completo y que por lo general quedan al servicio de la conciencia y del yo, es decir, a disposición del sujeto en toda su plenitud. Incluimos en ellos primera y segunda tópica. Y otros que no pudiendo alcanzar el desarrollo, quedan inconscientes y como tal son sometidos al principio del placer, buscando su propia satisfacción y descarga, independientemente del yo y del principio de realidad. Esto es lo que queda reprimido y abriendo una serie en el inconsciente, y es lo que va a transferir en la figura del analista y que va a quedar incluido en una de las series psíquicas del paciente. En la transferencia se hacen actuales y manifiestos
los impulsos eróticos reprimidos por medio de la reedición, o sea, la puesta en escena de lo reprimido. La transferencia surge en toda relación humana, y es así que la persona cuyas necesidades eróticas no pueden ser satisfechas en la realidad, frente a la frustración, se verá en la emergencia de volcar estas representaciones en toda nueva persona que aparezca en su horizonte. La puesta en marcha de la transferencia concibe entonces a la frustración. Sin ella no hay movimiento. A partir de esta situación, el sujeto responde según sus modelos de relación. Así, esta investidura se atendrá a los modelos singulares propios de la subjetividad y se insertará al médico en esta nueva serie psíquica. La transferencia coincide con el proceso que estructura la cura como condición necesaria. Freud aclara entonces que este fenómeno artificial no es creado por el método, sino por la neurosis misma, por el psiquismo mismo. Y en tal caso, el psicoanálisis la descubre y analizándola aprovecha sus beneficios para el tratamiento. La transferencia, va a decir en este artículo, funciona como motor, palanca de éxito y como obstáculo, es decir, resistencia. Va a desempeñar el lugar más importante en la cura porque permite elucidar y resolver conflictos inconscientes. Plantea que hay distintas modalidades de transferencia que destaca el texto son la positiva, de sentimientos tiernos y amorosos, y la negativa, de sentimientos hostiles. Solo las transferencias negativas y positivas de impulsos eróticos van a ser las que conformen las resistencias. En toda transferencia se pone en juego tanto lo positivo como lo negativo. La hostilidad y el erotismo es lo que hay que tratar de no fomentar para que aparezcan los sentimientos tiernos sublimados como portadores del éxito. La participación de la abstinencia del lado del analista tiene que ver con no brindar satisfacciones sustitutivas. Lo que provoca es que repita el cliché. Ahí es donde se va a trabajar. La frustración tiene que ver con el conflicto psíquico y es lo que pone en marcha la formación de síntomas. Freud plantea que el analista debe cuidarse de no frustrar. Nosotros lo que tratamos con esta simpatía comprensiva es de no frustrar, porque ya bastante frustración tiene el paciente en la vida cotidiana. No contestar a la demanda es poner en juego la frustración, es reeditar el cliché. La frustración funciona como palanca, pero también pone en juego el anhelo del paciente de querer curarse. Este es el verdadero motor del análisis y la palanca para el éxito terapéutico. El analista no frustra, deberá estar en posición de abstinencia. La frustración viene con el paciente. La transferencia, tanto como obstáculo o como motor, hacen en la cura analítica. Va a decir que la cura se hace por y a pesar
de la transferencia y que hay que rescatar las dos cosas. No hay que descartar una y tomar la otra, sino que técnicamente hablando, según la enseñanza freudiana, es rescatar lo positivo y lo negativo de la transferencia. Cuando se habla de resistencia, podemos decir que es imposible no toparse con la resistencia en el análisis, porque sería un eufemismo. Es más, Freud va a afirmar que en definitiva no hay análisis fuera de la resistencia, puesto que la relaciona con la emergencia de un recuerdo patógeno. Ninguna ocurrencia puede ser mejor que evitar lo penoso, que la ocurrencia transferencial. No nos olvidemos, plantea Freud al final del artículo, que el paciente quiere actuar, agieren, palabra en alemán, quiere actuar sus impulsos inconscientes en vez de recordarlos. Función de la cura, hacer consciente lo inconsciente. Aquí la transferencia se incluye en lo inconsciente. Las reacciones del paciente revelan las características del proceso primario que lo llevan a actualizar sus impulsos sin vislumbrar dudas en ellos. El trabajo analítico consistirá en tratar de darle un lugar a esa conducta, relacionándola con el recuerdo reprimido. Del resultado de esta lucha, que no puede ser calificada de otra manera, depende el éxito del tratamiento. Y si bien se desarrolla tal encuentro en el campo de la transferencia, es la posibilidad de hacer consciente su pasado olvidado por represión. Esto es lo que representa mayores dificultades. Del mismo modo, Freud es concluyente cuando afirma que nada puede ser vencido en ausencia o en efigie. En otro artículo donde Freud trabaja la transferencia es en recuerdo, repetición y reelaboración, que es de 1914. Él plantea que en el tratamiento analítico tiene como propuesta fundamental descubrir las situaciones patógenas pasadas para rememorarlas y recuperar los recuerdos. En contraposición, en la transferencia se repiten los conflictos infantiles. Este repetir tiene que ver con el actuar, con lo mencionado como Freud como agieren. Enuncia así un nuevo concepto: neurosis de transferencia, pensándola como una neurosis artificial que sería intermediaria entre la neurosis infantil y la realidad. Años atrás le había llamado la atención que en el comienzo del análisis se presentaba casi siempre un momento de alivio de los síntomas. Incluso alertaba en sus consejos al médico del furor curandis, pues observaba que muchos pacientes se quedaban y declaraban sentirse curados en los primeros tiempos del tratamiento, pero luego sus síntomas reaparecían. Los padecimientos que antes se enmarcaban en la neurosis ahora se transfieren al espacio analítico y a la persona del médico.
La neurosis de transferencia surge así como repetición de lo que el analizado no recuerda. Es olvidado y reprimido, lo que se reproduce como un acto en la relación analítica. Y el transcurso de todo tratamiento estará signado por esta obsesión. Este axioma es el que tendrá en cuenta para poner a trabajar la transferencia a favor del tratamiento, convocando a todos los elementos de la enfermedad al campo de la cura. Llamará a esta neurosis de transferencia enfermedad artificial. Los objetos tan variados como irreales de la libido quedan sustituidos y transferidos a la persona del médico. Cuando la libido se desliga por fin de este objeto provisorio, ya no podrá retornar a sus objetos anteriores y de la misma forma utilizará la fuerza pulsional contenida en la transferencia en favor de la cura, creándose así una zona intermedia entre la enfermedad y la vida. Estas reacciones de repetición aportarán el material con que el paciente luego podrá evocar por vía de la asociación libre. La neurosis de transferencia dota al síntoma de una nueva significación. Lo hace dirigido al analista. De este lugar virtual obtiene el analista la apoyatura necesaria para la interpretación, herramienta indispensable para vencer las resistencias. Ha operado un cambio fundamental desde el falso enlace al concepto de repetición que se opone al recuerdo. El recuerdo reprimido se repite ahora en la transferencia como estereotipo o cliché. El concepto de transferencia sufrirá una nueva ubicación a partir del artículo Más allá del principio del placer de 1920. En este trabajo, lo que vamos a destacar es que Freud ya no es tan optimista con respecto a la neurosis de transferencia, porque piensa que no hay que alimentarla, sino circunscribirla lo más posible. ¿Por qué? Porque en la transferencia se repite lo reprimido primordial, y esto no es rememorable. Esta repetición está motivada por la compulsión a la repetición. Vemos ahora la repetición al servicio de la pulsión de muerte, en tanto esa fuerza elemental que busca un estado de inmovilización permanente, que no crea vínculos ni nuevas relaciones, sino aquello que lleva a un estado de estancamiento. En el capítulo 3 de Más allá del principio del placer, nos hace pensar en la repetición a partir de ejemplos clínicos. La repetición en el juego de los niños como pulsión de dominio en cuanto a la ausencia de la madre y la capacidad de simbolización. La repetición de los sueños en la neurosis de transferencia. Y lo que más nos interesa, la repetición en transferencia. La repetición ha pasado a ser la resistencia al recuerdo. Hacer en este texto lo resistido. Recuerdo, transferencia e historia a esta altura son inseparables para el tratamiento analítico.
a tal punto que el analista tendrá que tener en cuenta esto en la secuencia de la vida psíquica en cuanto a que el pasado y presente confluyen atemporalmente. Se despliega en análisis aquello que se busca recordar o repetir, y que son tanto historias de representaciones como historias de repeticiones. Las primeras posibles de ser rescatadas sin que ello conduzca a desalojar la transferencia, peligro que corremos cuando exageramos su historización. Las otras tal vez solo puedan ser experimentadas en su presente. Nos referimos aquí no solo a lo preverbal, o sea, lo que Freud denominó vivencias del tiempo primordial, sino también aquello que en algunos pacientes no puede ser historizado. Allí donde no hay historia a resignificar, ni cómo analizar la calidad libidinal de vínculos que no existen sino artificialmente. Inscripciones sin palabras que instan a la repetición y que solo puede detener el trabajo de ligadura representaciones, instaurando algo nuevo, una nueva historia construida en ese campo privilegiado, compartido por el paciente y el analista y atravesado por la transferencia.